Muy buenas noches, amadas, tengan todas ustedes. Soy la pastora Laura Moreno. Hoy es martes. Tengo un programa para ti en este día. Una palabra muy poderosa, muy hermosa, que espero que sea de grande bendición a tu vida. Primeramente, te quiero dar las gracias por seguir viendo este programa. He sabido de personas que tengo rato que ya no los he visto, pero más sin embargo me han dejado saber a través de personas en la congregación de que están mirando el programa y que es de grande bendición. Un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes y estoy muy agradecida que Dios esté usando mi vida para poderle traer a usted una palabra que quizás usted estaba necesitando, una palabra de aliento, una palabra de bendición, porque el deseo mío es de poder ser de bendición al cuerpo de Cristo. Amén. Primeramente quiero decirle que en el caminar de Jesucristo, amada, hay peligros. Hay peligros en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es Jehová de los ejércitos, porque hay peleas que se tienen que pelear, hay circunstancias que nosotros como hijos de Dios vamos a cruzar en el caminar de Jesucristo. Cuando nosotros recién venimos al Señor, venimos atribulados, venimos cansados, venimos agotados del mundo, porque muchas veces el Señor nos recoge en diferentes circunstancias. Por ejemplo, a mí me recogió, yo estaba en una situación tan grave cuando yo vine a los pies de Cristo y tuve el nuevo nacimiento. Fíjense que yo estaba tan emproblemada que literalmente yo iba a perder mi vida, iba a perder todo lo que tenía, mi matrimonio, mi hija Stephanie en aquel entonces, ¿verdad? Que ella tenía un añito. Y nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo sabemos, y allí en ese momento que tenemos el nuevo nacimiento nos damos cuenta que hemos empezado a conocer a un Dios todopoderoso. Porque cuando Él me alcanzó a mí, de una forma u otra yo entendía en mi espíritu de que el Señor Jesucristo tenía el poder para poderme sacar del gran lío en el que yo estaba metida, donde yo iba a perder, como le dije, absolutamente todo en mi vida. Ya no iba a quedar nada de mí, yo iba a terminar en cero, prácticamente muerta, ¿verdad? Y ahí en ese momento que empezamos a caminar en el Evangelio nos damos cuenta que no hay otro Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted vino de una religión, por decirlo así, donde le enseñaron que Dios estaba en una imagen. Quizás vino a través de algo que les inculcaron en su caminar desde niño y usted pensó que ahí es donde estaba el poder de Dios. Mas, sin embargo, realmente nunca experimentó usted aquí adentro en su corazón que eso que usted estaba adorando era el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y la palabra del Señor dice que tenemos un nuevo nacimiento que es tan maravilloso, es uno de los días más preciosos de nuestra vida, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios de grandeza, un Dios de poder, un Dios de la gloria, de la victoria, la majestad. Porque en Primera de Crónicas 29:11, en la Nueva Versión Internacional, dice que tuyo, Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Y dice, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y tú estás por encima de todo. Imagínense, este es el Dios que nosotros venimos a empezar a conocer en el principio de nuestro caminar en el Evangelio. Pero hoy te quiero hablar, ya después que te dije un poquito de cómo vine yo al Señor y cómo yo empecé a conocer al Señor como el Dios de todo, ¿verdad? Me di cuenta que en el caminar vienen peligros que pueden alejarnos de ese Dios poderoso al cual conocimos desde un principio de nuestro caminar. Me he dado cuenta que en el caminar tenemos ataques, por ejemplo, puede ser un ataque espiritual, donde nosotros pensamos que perdimos la batalla, vino una desilusión, una cosa
fuerte a nuestra vida y nosotros nos sentimos que hemos perdido la batalla, nos hemos sentido de repente que dónde está el Dios que conocimos al principio, el Dios de poder, el Dios que nos sacó de aquel gran problema en el que estábamos al principio. Y en el caminar se presentan peligros, ¿verdad? Y esto no crea que porque tenemos un Dios malo o nada de eso, simplemente porque nuestro Dios permite estas cosas para que nosotros podamos ir a la palabra de Él y sacar la espada y poder pelear esa circunstancia en la que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa, amado, cuando nosotros estamos en un ataque? Muchas cosas suceden. Lo primero que yo miro es de que cuando viene un ataque al cristiano o al hijo de Dios, el cristiano o el hijo de Dios automáticamente piensa que ese ataque es normal. Nunca se pone a pensar por un momento que eso es espiritual, que está en una prueba metido de parte de Dios. Y ese es el primer peligro de caminar en esto que le quiero hablar hoy, porque la persona piensa que cuando viene un problema a su vida, esa persona, en igual de poner despiertas las antenas espirituales, por decirlo así, piensa que es muy normal. Y ese problema empieza a escalar y a escalar y a escalar como una una bola de hielo que la avientan desde a mero arriba de una montaña, y cuando llega abajo ya es un despapalle, ¿verdad? Pues a varios de nosotros quizás nos ha ocurrido esas cosas. La segunda cosa que le pasa al cristiano que no ve el peligro en el caminar, cuando viene una circunstancia fuerte a su vida, un problema, si sí realiza que es un problema espiritual o no lo realiza, de todos modos esa persona se encueva o se empieza a relajar, ¿verdad? Se empieza a relajar, se empieza a encuevar, así como le pasó al profeta Elías. Usted sabe la historia, para contarle un poquito de la historia, está en el libro de Primera de Reyes. Si usted gusta ir, Primera de Reyes, capítulo 18 al 22. Donde Elías está en una situación difícil en aquel entonces, amada, está habiendo problemas donde están matando a todos los profetas de Dios, y él se siente acorralado, siente que él es el único que ha quedado, ¿verdad? El pueblo de Israel está desanimado en las cosas de Dios y mataron a los profetas del Señor, ¿verdad? Y Elías se siente que él es el único que queda. En ese tiempo congrega con el rey, ¿verdad?, a que vengan los profetas de Baal y vengan delante del pueblo de Israel para que puedan mostrar de una vez y por todas quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Usted sabe la historia. Después dice que Elías les dice al pueblo, ok, entonces pongan, ¿verdad?, un buey y descuartícenlo y háganlo pedacitos, picadillo, y pónganlo encima de un altar. Pero no prendan con fuego nada para que miremos quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Y ellos hacen tal cosa, dice la palabra, que estos hombres que pues dejaron de quizás creer en Dios y pensaron que su Dios de repente era un Baal, ¿verdad? Era un Dios extraño, ya no era el Dios verdadero, el que lo había escogido, el que lo había sacado de Egipto y le había mostrado esas maravillas. Muchas veces nosotros como cristianos tendemos a olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho. Y una llave que yo le quiero dar a usted, es importante que usted escriba cada vez que Dios le da a usted una profecía, aunque siempre se queda aquí y aquí, se queda en el espíritu y se queda aquí, nunca se le olvida lo que Dios le dijo. Yo tengo promesas de Dios que hace más de 22 años que me las dio, y las tengo tan calcadas aquí y aquí en mi espíritu, como que acaba de ser anoche que me las acaba de dar, o visiones o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros en el caminar llevemos como nuestro propio libro de los hechos y escribamos allí todas las cosas maravillosas que Dios ha dicho de ti y lo que va a hacer contigo, para que cuando vengan momentos de ataques, tú puedas reforzarte y sacar esas cosas que Dios te dijo a ti, porque eso mantiene tu fe poderosa delante de Dios para no menguar nosotros en el evangelio, ¿verdad? Pero Elías, interesantemente,
un profeta de Dios que hizo descender del fuego cuando después de que se burló, ¿verdad? Que estos hombres se cortaron, hicieron ritos y trataron de que su Dios bajara el fuego del cielo y descendiera para mostrarle a Elías que ellos tenían el Dios correcto. No pasó nada. No pasó nada. Muchas veces, quizás uno de ustedes que me está escuchando con todo amor y respeto, usted tiene a un Dios que le ha pedido y le ha pedido y le ha pedido y no pasa nada. Así le pasó a estos hombres, pidieron y pidieron al Dios de Baal y nada sucedió, ¿verdad? Y de repente Elías pone también el vuelo, descuartiza y hace todo lo que tiene que hacer y pone la leña y les pide que 3 veces le echen agua alrededor de ese altar que él iba también a invocar a su Dios, ¿verdad? Y 3 veces le echan agua y pues eso, ante el humano, eso es imposible, ¿verdad? Esa es una de las cosas imposibles que como ser humano alguien pueda arreglar. Que caiga fuego cuando hay un montón de agua es imposible. Nosotros en lo físico le echamos un montón de agua alrededor y prendemos un cerillo, pues el cerillo se va a apagar, ¿verdad? No va a haber tal cosa, hello, ¿verdad? Entonces, pues él hizo tal cosa para que no hubiera ni un pequeña duda en el corazón de los hijos de Dios que se habían apartado tras sus baales. No hubiera ni una pequeña duda que Dios estaba en el asunto. Y Elías dice que invocó a Dios, dijo, Señor de los ejércitos, si tú estás conmigo, quiero que tú le muestres a todos que tú eres el Dios verdadero. Y no se tardó cuando dice que ¡shum!, bajó fuego del cielo y hizo y todo lo que estaba ahí en el altar lo consumió el fuego, consumió la leña, consumió porque puso 12 piedras, señal de las 12 tribus de Israel. Y dice que aún hasta el agua que estaba alrededor también la consumió y quedó ahí eso hecho nada. Pues se imaginará para la gente que estaba buscando dioses extraños, ¿cómo se sentirían en ese momento? Se hizo un gran argüende en ese momento y pues lógicamente creyeron, ¿verdad? Ahí sí que esto les pasó como Tomás, yo solo para ver y creer, pues esta gente del pueblo de Israel, pues tuvieron que ver el prodigio de Dios para poder creer y que regresara el corazón de ellos de nuevo al corazón de nuestro Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Pues lógicamente que allí Elías agarró la victoria. Elías agarró la victoria y mataron a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y pues hubo una gran victoria, pero usted sabe, después de eso ocurrieron un montón de cosas donde Elías se acobardó. Eso es lo más tremendo. Un gran hombre de Dios se acobardó, porque después el rey fue y le contó a su mujer, la Jezabel, lo que había hecho, y corrió y se escondió, ¿verdad? Y lo tremendo es que así sucede en el pueblo de Dios muchas veces, como te dije. La persona se va y se encueva, como hizo Elías, se va y se encueva, se va y se relaja y forget about everything, olvídese de todo, se le olvida que está escrito en la palabra, ya no quiere sacar la espada, va a la iglesia porque tiene que ir, pero ni se mete con Dios, ahí anda preocupada la persona por sus cosas y no sabe, no ha visto que Dios no le ha mostrado en ese momento a esa persona el poder de Dios, quizás en ese momento de esa dificultad que está viviendo, ¿verdad? Muchas veces Dios, así como cuando se encuevó Elías, Dios hizo que pasara un terremoto y que pasara esto y que pasara aquello, y era un despapalle de cosas, como dando a entender Dios. Porque dice que allí no estaba cada vez que él venía, ¿verdad? Digamos con el terremoto que le estaba enseñando a Elías. Elías, yo estoy aquí aunque no me sientas. Y así es con el cristianismo, así es tristemente con esta alma que muchas veces se le olvida todas las cosas maravillosas que su Dios ha hecho. No sea olvidadizo, por eso, amado, le doy el consejo, amada. Escriba todos los prodigios en su libro de sus hechos, todas las victorias que ha tenido desde que vino a Cristo.
apréndaselas, grábeselas, recuérdeselas, ¿verdad? Para que eso le ayude y no se encueve en un lugar. Otra cosa que viene es el desánimo. Elías estaba desanimado. A pesar de todo lo que Dios había hecho con su vida, se había desanimado por las circunstancias, porque según Dios no estaba allí cuando la mujer dijo que lo iba a hacer picadillo al siguiente día, por decir así, ¿verdad? Lo iba a matar, ¿verdad? Amada, un consejo, nunca le creas al hombre lo que dice que va a hacer. Aquí quien manda, quien tiene el poder, como te lo dije al principio, la majestad, el dueño, está encima en el cielo y en la tierra. Aquí nada se mueve en esta tierra si Dios no lo permite. Nunca usted ande creyendo lo que quizás usted esté pasando una situación con un hijo que esté enfermo, que le haya dicho el doctor que ya no tiene para vivir, no más de, digamos, un mes. Usted no le crea a los doctores. Como hijo de Dios, usted no se puede ir lo que dice un hombre. El hombre miente. Satanás ha mentido desde el principio. El único que no miente, dice, yo soy veraz. Dice, sea todo el hombre embustero y yo sea veraz, yo sea el verdadero. Yo no cambio, dice el Señor. Yo soy la verdad. ¿Me entiende? Dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Él es la verdad, Él no miente. Y si Él ha dejado en su palabra que Jesucristo fue a la cruz e hizo pacto por nosotros, pacto para que pudiéramos vivir después de que Él murió, ese testamento es nuestro y todos los beneficios sin límites son para usted y son para mí. Así es que no deje que ningún hombre en esta tierra, ni el doctor más especialista de lo que usted quiera, le dé algo, le diga a su hijo, le diga a usted que a su hijo nomás le queda un mes de vida. Usted no le crea ni reciba esas palabras. Usted diga rechazo, cancelo, yo no recibo eso. Aunque usted diga eso, usted no tiene la última palabra, con todo respeto. Quien tiene la última palabra es mi Dios, el creador de todas las cosas, el que le dio la vida a mi hijo. Y a través de Jesucristo le vino a dar vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, no hable negativo cuando viene una situación a su vida. Elías se agarró diciéndole un rollo a Dios de que solo él ha quedado y de que hicieron picadillo a todos los profetas, ¿verdad? Y se olvidó del poder. Otra cosa que pasa, el número 5, se olvida del poder de Dios. Se olvida. Elías se le olvidó todo el poder de Dios y aún Dios se le fue y se le presentó. Después de que Dios había estado con él por tanto tiempo como profeta, él le decía, mira Elías, por tu boca tú vas a decir que no llueve, no va a llover. Come on, ese es un gran poder de Dios. Todas esas cosas que Elías tenía aquí en su caminar de fe, que estaba fuerte y poderoso con lo que Dios había hecho a través de él, tantos prodigios y maravillas, mas sin embargo, por dejarse ir por las palabras de una mujer, que no es Dios, no es nadie, es simplemente una mujer que le dijo unas palabras, él temió y se fue y se acorraló. Usted no se acorrale por nada ni nadie. A usted quien tiene que temerle. Yo quien tengo que temerle es al único Dios verdadero, el que tiene la última palabra de todo. Entonces, número 6. Los hijos de Dios se pueden refugiar en ídolos cuando está una situación adversa. Fíjense que hay tanta gente que yo he sabido que dicen que tuvieron el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de repente tuvieron un problema y terminaron en el mundo. Y lo peor que terminan, idolatrando cosas, idolatrando ídolos. Un ataque que puede venir, por ejemplo, cuando hablo de ídolos, es de que tú estabas deseando casarte, lo anhelabas tanto como esposa y de repente te llega ese príncipe azul, ese varón soñado que tú deseabas y tiene todo lo que tú deseabas. Y tú te casas con esta persona, pero tu alma está tan llena de esa persona que se te empieza a olvidar a orar, se te empieza a olvidar a leer la escritura, se te empieza a olvidar y menos ayunar. No quieres ayunar porque te acabas de casar, lo cual, ¿verdad? Es permitido unas 2 semanas de vacaciones, me imagino, en ayunas, pero no dejar a tu Señor.
porque pasan los días y el alma tiende a hacerse muy cruel, muy olvidadiza. Se le olvida todo lo que Dios ha hecho por ella, ¿verdad? No dejes que ese nuevo esposo se convierta en un ídolo a tu vida. No lo permitas. No permitas que, porque te estás sintiendo relajado y contento y feliz con esa pareja que Dios te dio, no te relajes de más, que lo conviertas en uno de tus ídolos y después pongas a Dios en un segundo lugar. Yo conocí de una parejita muchos años atrás, que esta parejita deseaba tanto casarse y llegó un día que Dios le trajo su parejita a la iglesia. Eso fue algo tan maravilloso para él, que eventualmente conectaron y se casaron. Pero este varoncito, ¿sabe qué pasó? No se puso a pensar que esta hermanita era muy fría en las cosas de Dios y no le gustaba mucho buscar de Dios. Y él sí era un muchacho muy consagrado. Pero fíjese que no tomó mucho tiempo después de que se casó. El varón dejó de ir a la iglesia un mes porque andaba en su luna de miel. Imagínense, un mes. Ya tenía a su nueva mujer como su Dios, como quien dice, la prioridad. Dios quiere también muchas veces decir, lo que toma la prioridad en tu vida se puede convertir en un Dios. ¿Me estoy explicando? No que sea un Dios, ¿me explico? Entonces, pues eso es muy malo, amada, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel cruzó y vieron los prodigios de Dios, mas sin embargo empezaron a murmurar, caminar en el desierto, ¿verdad? No murmuremos, amados, cuando estamos teniendo una situación que quizás sentimos que perdimos la batalla, pero para nosotros, para ti, para mí, quizás sentimos que perdimos la batalla, pero detrás de algo fuerte que ha venido en nuestra vida, créame que cruzaremos al otro lado y viene la luz de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, viene la esperanza, viene la paz, viene el gozo y vienen bendiciones mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Así como le pasó en Génesis 22 al padre Abraham, que le dijo el Señor, dame a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Imagínese, tanto que deseaba un hijo nuestro padre Abraham, y de repente el padre, Jehová de los ejércitos, le dice, dame a tu hijo, tu único hijo Isaac. Muchas veces nosotros podemos tener a un hijo que tanto deseamos, estamos recién casados y tenemos nuestro primer hijo y para nosotros, ay, nuestro hijo, nuestra hija es lo máximo. Y tendemos a amarlos tanto que vamos a la iglesia. Fíjense que yo me acuerdo al principio cuando empezaba a ir a la iglesia, tuve a Estefanía y para mí Estefanía, hoy, ¿y dónde te pongo Estefanía? Y ay, Estefanía aquí, y Estefanía allá. Y me acuerdo claramente que un día el pastor dijo, bueno, ¿veniste a la iglesia a buscar de mí, amarme a mí o veniste a cuidar a tu hijo? Y yo dije, ya la estaba convirtiendo a mi hija en un ídolo. Ya estaba poniendo yo a Dios en segundo lugar. Y ya estaba permitiendo yo que hubiera pues algo que tomaba más control de mi alma. No estaba adorando. En igual de estar adorando, pretendía que estaba adorando, pero volteaba para atrás para ver dónde estaba mi hija. Si todo estaba bien. Y durante la predicación me iba a ver a mi hija. Y durante la alabanza, alababa un poquito a Dios y de ahí me iba. Siendo que yo era una persona que alababa a Dios desde el principio al fin del servicio, le daba ofrenda grata a Dios. Pero yo ya había dejado eso a un lado porque yo ya tenía ahora algo que me satisfacía más en mi corazón, según yo, que Dios, y eso era mi hija, y yo estaba cometiendo un grave pecado. Yo le aconsejo a usted que ese es un peligro en el caminar del evangelio que usa el enemigo. Él sabe que en el alma él puede hacer muchos juegos si la persona no se mantiene en el espíritu. Otro consejo que yo le doy a usted, nunca haga decisiones porque, ay, es que, pobrecito, ay, es que, no. Usted consulte primero con la palabra del Señor, qué dice el Señor, ¿verdad? Y lo más interesante es que el padre Abraham en Génesis 22
habla de que el Señor Jesucristo le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, como diciendo que casi lo tienes en primer lugar, más que a mí. Sé que casi se está convirtiendo en un ídolo tuyo, pero quiero ver a ver qué tanto tú lo amas a él. ¿Vas a amarlo más a él o me vas a amar más a mí? Y ahí es donde viene la prueba. A nuestro padre Abraham le vino la prueba, pero estaba tan poderoso en la fe nuestro padre Abraham, porque dice que él levantaba altar en donde quiera que él llegaba. Él estaba tan poderoso espiritualmente en su fe, tenía un nivel poderoso, que yo me imagino que él dijo, no hay problema, Señor, yo te voy a mostrar que tú sigues siendo número uno en mi corazón y que Isaac es segundo lugar. Tú estás primero antes que nadie, antes que ningún hombre, antes que ninguna mujer, antes que ningún hijo, antes que ningún trabajo, antes que ningún nada. Tú eres primer lugar. Él obedeció y llevó a su hijo Isaac. Y usted sabe la historia, trató de encajarle el cuchillo, porque él tenía, no es que él era un asesino. Nuestro padre Abraham sabía, tenía la certeza, porque tan elevada estaba su fe, que Dios lo iba a sacar de ese problema. Que aunque le encajara el cuchillo, Dios era poderoso para resucitar a su hijo y sellarle esa herida. Y pues usted sabe que se encontró un carnero allí y el Señor le dijo, yo nada más quería saber qué había en tu corazón. Si verdaderamente tu hijo era tu Dios o yo era tu Dios. Y nuestro padre Abraham le comprobó a nuestro Dios que él era número uno. Y así nosotros como cristianos debemos de ser. No debemos de darnos a esos peligros que en el caminar tenemos. Le dije que el primero era que cuando hay un problema espiritual, el cristiano tiende a creer que es normal, que no es espiritual, y después se hace un desastre más grande. Número 2, se encueva, así como se encuevó Elías. Se relaja y no saca la palabra de Dios, no saca los escritos están. Número 3, se desanima, en igual de animarse, en igual de levantarse, como lo hizo Josué y Caleb, que fueron en el desierto por tanto tiempo. Este caminar es largo, porque si tú tienes promesa de una larga vida, tú te tienes que educar en las cosas de Dios y mantenerte firme en los propósitos de Dios a tu vida y mantener ese nivel de fe alto para cuando vengan peligros tú puedas discernirlos y tú puedas cacharlos antes de que venga ese ataque y tú puedas deshacerte de ellos con la palabra de Dios. Número 3, vino el desánimo. Número 4, habla a las personas negativos, como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió del desierto, como lo hizo Saúl, hablando él negativamente. No, pues quizás no va a venir, ¿verdad? Mejor yo voy a hacer el holocausto, ¿verdad? Que le pertenecía al profeta Samuel, me parece. Y el pueblo de Israel empezó a hablar bien negativo y el Señor no se agradó de eso. Cuando hay un problema, no empieces a hablar negativo porque eso no viene de Dios. Eso dice que te falta elevarte espiritualmente, ¿verdad? Josué y Caleb se mantenían en un nivel acá arriba, por eso eran de un espíritu diferente. ¿De qué espíritu eres tú, amada? ¿Eres del espíritu como del montón del pueblo de Israel? Que se dan a la circunstancia, a alguna derrota que tuvieron, que según fue derrota, pero Dios la usa para algo mejor adelante en tu vida. ¿O eres del espíritu de Josué y Caleb? Un espíritu diferente, un espíritu de guerrero, un espíritu poderoso que no se da por vencido ante las circunstancias, que sacan la espada y que dicen, ¿de quién eres? ¿Verdad? Con el discernimiento bien puesto en el mundo espiritual. No hablan negativo. Número 5, no se olvidan del poder de Dios. Josué y Caleb sabían quién era el Dios a que ellos servían y por eso ellos entraron a la tierra prometida. Es tiempo de que tú te despiertes y entiendas que no te refugies en circunstancias o en otras cosas que no le están dando el número 1 a nuestro Dios. Reconoce lo que has hecho y
Cambia la situación, porque acuérdate que en Dios siempre hay misericordia. Dios es el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de prodigios, de maravillas. Déjate guiar por ese Espíritu Santo que nos dieron como regalo, que vive adentro de nosotros en nuestro espíritu, que es el que nos va a guiar a toda verdad. No permitamos que vengan esos peligros a nuestra vida y nos adormezcamos y pensemos que las cosas se van a ir así. No. Ahora nosotros tenemos que pelear como Josué y Caleb y sacar la espada del Espíritu y entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, este ha sido tu programa Victoriosa Luz Brillante. Soy la pastora Laura Moreno. Espero que te hayas gozado. Un abrazo, un beso para cada uno de los que nos están viendo y un gran besote para mi madre hermosa que me está viendo allá en Palm Springs. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones.